Muy buenas noches a todos ustedes a través de la televisión que están sintonizando estas conferencias sobre este seminario de liderazgo. Estamos en la Ciudad de México, en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, ¿verdad? Realmente. Y estamos compartiendo el mensaje en esta noche titulado El secreto del corazón de David. Los que traigan su Biblia, ábranla en el segundo libro de Samuel, capítulo 22, porque son los que se van a ir en el rapto. Porque pues ahora ya ni a la iglesia traen la Biblia. Muy bien. Voy a compartir exactamente lo que David compartió después de haber pasado tribulaciones, persecuciones, traiciones, calamidades, hambres, acusaciones, etcétera, etcétera. Y en este cántico, que podríamos llamarle un cántico, en 2 de Samuel 22, es hermoso. Y aquí en este cántico nos revela algo que ha sido casi incomprensible para la mayoría de los cristianos. Ya hemos oído, ¿verdad?, en otras conferencias que David fue culpable de adulterio, de asesinato, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, la Biblia le llama un varón conforme al corazón de Dios. Y aquí es donde nuestra mente choca contra la palabra de Dios y contra esta explicación que nos trata de dar la Biblia, porque nuestro intelecto no podemos aceptar que una persona así sea llamada conforme al corazón de Dios. Y el problema estriba en que no conocemos el corazón de Dios. Entonces, inmediatamente cuando dice que la Biblia llama a David conforme al corazón de Dios, lo estamos haciendo conforme a nuestro corazón. No, si yo fuera esto, no podría permitir esto, pero es que tú no eres Dios. Y cuando conocemos a Dios, como vamos a tratar de conocer a Dios y cómo trató con David, vamos a entender por qué se le llama un varón conforme al corazón de Dios. Toda la vida de David, antes de gobernar a Israel, tuvo un entrenamiento. Recordamos en 1 Samuel capítulo 17, cuando él tiene la primera confrontación contra el gigante Goliat. Él era un pastorcito de ovejas, insignificante, fue a llevarle comida a sus hermanos, él era el menor de todos los hermanos, era el único pastor. Y cuando Goliat se levanta y comienza a retar, a desafiar al ejército de Saúl, pues nadie quería pelear contra el gigante. Entonces David, que le llevaba las tortas, decimos en México, los sándwiches a los hermanos que estaban en el campo de batalla, oyó el insulto que Goliat hizo de Dios. Y fue cuando realmente se prendió, ¿verdad? Y pues yo me voy a enfrentar a él. Y esta fue la primera vez en la que el rey Saúl conoce a David. Y pues le atrajo a este muchacho, además era muy bien parecido, era tipo güero, pero era muy bien parecido, de buen aspecto. Y Saúl lo invita a que comience a ir al palacio, a que pueda servir como un sirviente. Este entrenamiento que tuvo David, para que podamos entender, nadie puede llegar a un puesto final sin antes una preparación. Nadie puede ser doctor si antes no fue al kinder, primaria, secundaria, preparatoria y 4 o 5 años de universidad. Y entonces ya eres médico. Nadie puede ser un dentista si no tienes un entrenamiento. Nadie puede ser un Ronaldinho, ni tampoco un Messi, sin antes haber estado en diferentes equipos, haber tenido, como dice Messi confesó, para mí el mejor jugador del mundo y de la historia ha sido Ronaldinho, y fue mi maestro. Entonces, todos nosotros necesitamos un entrenamiento. Ahora, ese proceso en el cual tenemos que atravesar en la vida, casi siempre está lleno de problemas, de tribulaciones, de persecuciones, pero de acuerdo a lo que Dios te ha llamado, y si te ha llamado Dios como a David a que se sentara en un trono, cuando llamó Dios a Moisés para que fuera el guía de 2 millones
de cabritos, porque no eran ovejas, es porque Moisés tenía que pasar 40 años en Egipto estudiando arqueología, simbología de los números, filosofía, cultura, tradiciones de los egipcios, y después de todo ese conocimiento de los 40 años, Dios le llama a que se vaya a un desierto, lo comienza a desprogramar y a ver en 40 años lagartijas y víboras en el desierto. ¿Quién podría imaginarse que ese entrenamiento necesitaba Moisés, pero Dios lo consideró que para el líder que él necesitaba, se necesitaba un hombre de ese calibre para poder realmente ponerlo como líder de más de 2 millones de personas? Entonces, David tuvo un entrenamiento muy duro de parte de Dios. Ya siendo rey, mientras pasaban los años, él describe aquí en lo que vamos a estudiar las pruebas, las tribulaciones que formaron parte de su vida diaria. Ahora ya en sus años de madurez espiritual, que fue cuando escribió este cántico hermoso, él escribe y nos abre el corazón las diferentes dificultades que le habían, escuchen esto, y esta palabra es importante, servido. No hay nada en tu vida pasada que Dios te pueda decir te tiene que haber servido para en los próximos meses o el próximo año o para la misión para lo cual yo hice que tú nacieras de tu mamá. Entonces, todas las cosas, dice Romanos 8, contribuyen para nuestra bien, pero ¿lo creemos? ¿Lo creemos realmente? Ahora, si pasamos pruebas y todas estas cosas y las cosas que hemos experimentado en el pasado no nos sirven y no aprovechamos la lección que nos dieron en la vida y volvemos nosotros a cometer el mismo error, el mismo pecado o el mismo problema, entonces estamos reprobados. Y tenemos que ser inmediatamente, ¿verdad?, hechos a un lado por Dios. Ahora, ya en sus años de madurez, David escribe las dificultades, y todo esto lo hizo Dios para que David aprendiera a vivir humillado. Humillado enormemente bajo la poderosa mano de Dios. Hoy tuvimos una comida aquí con los pastores y estábamos platicando, nuestro hermano Chuy y yo le compartía, me preguntaba él acerca de cómo consideraba yo a un hombre de Dios, o cómo puedes tú percibir a una persona que es un hombre de Dios. Inmediatamente le compartí y le dije, ¿verdad? Recordemos algo, cuando Cristo atrajo la atención sobre su persona, mencionó solamente 2 características. Y él dijo lo siguiente: aprendan de mí que soy manso y humilde. Son las 2 características esenciales. Si todos ustedes que son pastores nos están escuchando, si tú no eres una persona mansa, ¿qué significa una persona mansa? Es una persona que ya no, que acepta la disciplina, que acepta el regaño, que acepta la exhortación, que ya no discute, y se usa de la palabra del Salmo 32 cuando los caballos son broncos. Tú agarras un caballo, yo estuve mucho tiempo en la charrería, me encantaban los caballos, también aprendí a domar caballos, a herrar becerros, a recoger los huevos, a ordeñar las vacas. Estuve en un rancho casi 3 años y recuerdo claramente que los caballos a los 3 años no los puedes montar, hasta los 5 años realmente, porque se pueden hacer pandos. Y un caballo te dura máximo 4 o 5 años, ya a los 8 o 10 años de edad un caballo ya no sirve para un vaquero, para un ranchero o para un charro o para un servicio en el monte. Pero los caballos, cuando tú los comienzas se les llama a dar la rienda, les pones un bozal, nunca les metes el freno inmediatamente. Les pones un bozal que es una cuerda aquí alrededor con un cordón. Y entonces lo montas y comienzas a decirle, a jalarle la rienda para que él sepa que para acá es la derecha, para acá es para la izquierda. Pero cuando ya pasa un año, a los 4 años, se le tiene que meter un freno. Y el freno es un fierro así, con un
con como un candadito, como un medio círculo, que cuando tú jalas la rienda, este fierro se les encaja en el paladar. Y cuando el caballo siente el dolor, se para. Y dice el Salmo 32, no sean como el caballo o como los animales, que se les tiene que aplicar dolor para que me obedezcan. Y es lo que explica Hebreos capítulo 12, que Dios nos disciplina, pero también nos castiga. Usa dolor físico y usa la palabra de Dios. Si tú a través de venir a la iglesia no aprendes y no asimilas las enseñanzas, ¿cuál es el siguiente paso? Dios te ama tanto, nos ama tanto, que va a tener que aplicar dolor en nuestra vida antes de que nos podamos perder. Jesús lo dijo con estas palabras: si tu brazo es ocasión de pecar, córtalo. Si tu pierna es ocasión de pecar, córtala. Mejor entrar manco y cojo al cielo que entero al infierno. Entonces, cuando comenzamos a entender los tratos de Dios con nosotros, nos amansamos. O sea, cuando el caballo ya sabe que el jinete es su amo, es su capitán, ya no puede estar reparando contra el jinete. Porque el caballo ya obedece, se le llama, ya es un caballo manso. Ya no repara, ya no se enoja, ya no quiere tirar al jinete. Ya reconoció que el jinete es el que tiene que dominarlo. Y así, cristianos, Dios quiere comenzar a aplicar en nosotros su dirección y comenzamos a reparar, a criticar, a no aceptar lo que Él nos quiere decir. Y eso es una persona que no es mansa. Cristo era tan mansa que del cielo bajó y como un cordero enfrente de sus trasquiladores, ¡bé! Ustedes saben que las ovejas es el único animal que cuando le metes el cuchillo para matarla no vale, no hace ¡bé! Mata un puerco y los puercos, unos gritos tremendos, pero las ovejitas no hacen ningún sonido cuando las están matando. Por eso se escogió una oveja para escribir en Isaías 53, como una oveja no dijo nada delante de sus trasquiladores. Entonces, eres una persona mansa. Y la segunda es la humildad. Y antes la humildad creíamos que era una persona, ay, así, hermanito, pues cómo verá. Es una persona humilde, es una persona, esa humildad es una palabra equivocada que usamos, porque creemos que la humildad es una persona no mansa, sino mensa. ¿Verdad? Que está así todo y porque es tímido o porque no hace nada. Eso no es humildad. La humildad es la persona que ha aprendido que separados de Jesús nada puede hacer. Es la persona que tiene que depender 100% de Dios. Por ejemplo, David era un hombre, lo vamos a ver, que no hacía absolutamente nada. Si antes de decirle, Señor, voy a ir a este monte, ¿lo puedo ir a este monte? Señor, voy a pasar a esta persona. ¿Puedo pasar a esta persona? Voy a visitar a esta persona. Voy a incluir a esta persona en mi equipo. ¿Lo puedo traer? No hacía nada sin antes preguntarle a Dios. Era su dependencia tan grande en Dios y su obediencia que Dios lo tuvo que premiar. Y esto lo humilló, y entonces podemos ver que pierde a su hijo Absalón, que se rebela contra él. Imagínense el dolor de nosotros que somos padres, que tu hijo se rebele y que te diga, no te quiero, y ahora voy a usar todos los recursos para matarte, papá, para irme contra ti y para hacer todo lo que yo pueda para poder luchar en contra de lo que tú estás haciendo. David experimentó un hijo llamado Absalón que lo traicionó, finalmente fue matado por uno de sus generales. ¿Te imaginas que David experimentó que violaran a su hija Tamar por medio de su medio hermano Amnón, de un mismo miembro de la familia? ¿Te imaginas el dolor de un padre saber que violan a su hija o que abusan de tu hija? Qué grande dolor, ¿verdad? Pues eso lo experimentó, y más con miembros de su misma familia. La gran hambruna que azotó la tierra. Entonces David fue un hombre atribulado por todos lados. Pero David, ¿cuál fue el secreto que no acabó en el psiquiátrico? ¿Cuál fue el secreto que Pablo no acabó amargado? En un calabozo en Roma.
Ay, aquí en 2 de Timoteo, yo tanto que hice por ti, Señor, y aquí, y además me abandonaron. Todos sus amigos y los más cercanos colaboradores lo abandonaron a Pablo. ¿Así acabaron estos hombres de Dios? No. ¿Qué fue el secreto de David? Realmente, él descansó, y vamos a verlo en primer lugar, en el refugio, en el cuidadoso amoroso de Dios, por lo cual compuso este cántico de triunfo, victoria y agradecimiento, donde a continuación nos va a revelar el secreto de su corazón para poder permanecer firmes hasta el final de nuestra vida. Y David nos enseña que no es como comenzamos, sino como terminamos. Porque hay muchos de ustedes que comienzan muy bien, etcétera, etcétera, pero algo pasa a la mitad de tu vida, donde tu carácter no había sido desarrollado, no, el entrenamiento que tuviste no te sirvió, las experiencias del pasado no te ayudaron, y entonces no puedes terminar bien. Desgraciadamente, acabas mal. Veamos en primer lugar el primer secreto de David. En los tiempos difíciles, el Señor es nuestro refugio. Versículo 2 al 7. Dice David: Jehová es mi roca y mi fortaleza, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte, torrentes de perversidad me atemorizaron, ligaduras del cielo me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamó a Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor a sus oídos. Vemos en primer lugar que en esta sección David escribe los sentimientos, nos los deja ver, abre su corazón, los expone, que experimentó durante las épocas más difíciles, más tormentosas, pero la forma en la que él pudo salir adelante, no amargarse, no bajar del caballo y no decir, no, ya no quiero seguir en la vida cristiana, fue que él pudo encontrar un refugio, una cueva, un paraguas debajo del Dios creador de los cielos y de la tierra. Véanlo esto en primer lugar en el versículo 3. Dice así: Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Número 1, fue librado de la violencia. Dice Isaías 54:17: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Escuchen todos ustedes los que en esta noche tengan temor de alguien o de algo. No, pues tengo temor de mi esposo o de mi esposa o de mi jefe, o que me puedan correr, o del gobierno, en fin, cualquier cosa en la que tú tengas temor, que no sea el temor de Dios, no es algo que te va a edificar, y es algo que a la larga, cuando tú tienes temor de algo o de alguien, Dios comienza a abandonarte. Y cuando Él dice, esta persona ya no confía en mí, porque si confiara tendría temor de mí y no de los hombres, en ese momento Dios nos empuja y entonces recibimos las consecuencias. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Dios condenará, escucha esto, Isaías 54:17, Dios condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio. Lo que acabamos de ver en la conferencia pasada. Personas que hablen contra ti, que digan, déjalos que digan. Si tú tienes tu conciencia limpia delante de Dios, duermes tranquilo y en la noche. Porque sabes, ¿verdad?, que son blasfemias, son disputas de hombres corruptos de entendimiento. Y que Dios tarde o temprano va a intervenir. Y cuando te dicen, oye, ¿supiste que dijeron esto de ti? Sí, ¿quién me lo dijo? Se llama fulano de tal. Entonces yo lo apunto y voy a orar por fulano de tal. No le voy a contestar, voy a comenzar a orar por él. Y lo acabamos de ver, un ejemplo que tuvimos en la conferencia pasada, que Dios, esa persona, va a llegar a un punto en que puede llegar a la locura.
pueden llegar a la locura misma mentalmente, porque la amargura dentro del corazón y el rencor dentro del corazón y un pecado escondido, el que esconde sus pecados, no prosperará. Imposible que puedas prosperar. Dice el Salmo 41, versículo del 10 al 13. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes. Yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Escuchen, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Lo crees? Ten paz. Entonces ten paz. ¿De qué podemos tener miedo si Él está con nosotros? ¿Quién contra nosotros? Siempre nos está prometiendo eso Dios. Vean el versículo 11. He aquí, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarán a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada, como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra. Porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, no tengas miedo de nada ni de nadie. Ven a la cruz, vengan a mí los que están trabajados, cargados, y encuentren refugio en mí. Entonces tú puedes haber hecho muchas cosas en tu vida, pero cuando comienzas a vivir una vida en la que comienzas todo a descargar toda tu ansiedad sobre Dios y aprendes a confiar: Padre, ya se fue mi hijo, ya se fue mi hija, tengo este plan con mi esposo, y vienes y te hincas y oras y lees los salmos y te llenas de la palabra y memorizas la palabra, ¿qué estás haciendo? Estás recurriendo a la fuente de agua viva. No estás recurriendo a un pozo que no tiene agua, una cisterna vacía. Estás viniendo a la fuente del agua, y cuando Dios ve eso en tu vida y en mi vida, porque sin fe, ¿y qué es la fe? Creer lo que dice la palabra. Mira, ya vino Panchita, ya vino Panchito en la mañana, ya los vi hincados junto a su cama, levantando, llenos de lágrimas: Padre, te pido por mi hija, ya se fue mi hijo, mi esposo, míralo, la cara de rinoceronte que tiene cada día contra mí. Tengo estas amenazas y esta demanda por aquí y por allá. Y entonces sube al cielo nuestras oraciones, y dice Apocalipsis capítulo 18 que todas las oraciones de nosotros son amontonadas como en una enorme copa, y ahí van siendo guardadas. Cuando tú vas manejando: Padre, te pido que me lleves a través de este tráfico con bien. Esa oración de 20 segundos sube al cielo como un telegrama. No importa lo chiquito que sea tu oración. Padre, estos perros me quieren morir, te pido que me ayudes, Señor, contra estos perros. Esta oración ya subió al cielo y se van guardando. Escucha esto. Y cuando Dios considera que esas oraciones tienen que ser contestadas, te las contesta, porque las tiene guardadas. Nunca una lágrima tuya es desperdiciada en el cielo. Entonces, orar sin cesar. Ya lo entendemos por qué dice la palabra orar sin cesar. Mantengamos nuestro espíritu continuamente manejando. Estoy en el cine y veo una cosa: Padre, te pido que ricas palomitas. Cualquier cosa que le vemos y estemos reconociendo a Dios, platicando con Dios, son oraciones que llegan al cielo. Vemos nosotros que David, todos sus primeros años, estuvo en peligro de vida de manos del rey Saúl. Estamos hablando de casi 10 años que duró el entrenamiento de David antes de que se sentara a juzgar, a gobernar la tribu de Judá, y después que él se sentara a gobernar Jerusalén a sus 33 años. O sea, él en Hebrón primero juzga a Judá, a una de las tribus, durante 7 años, y en Hebrón durante 33 años. David gobierna Israel 40 años. Dios necesitaba un hombre que durante 40 años pudiera pasar el entrenamiento y las persecuciones de Saúl. Una vez entra Saúl en un monte y David estaba en un árbol,
y ve a Saúl que se mete en una cueva y le dice un general a David: ahorita es la oportunidad, escuchen esta escena, que lo puedes matar. Podemos bajar ahorita y ya se acabó tu persecución. Y entonces David baja donde estaba Saúl dormido, su ejército estaban todos dormidos, y en lugar de matarlo, agarra a David su cuchillo y le corta un pedacito de su tela, de su traje a Saúl, y se va. Y al otro día le grita a Saúl: ¡Saúl! Y sale corriendo Saúl: ¿quién es? ¿quién es? Y le dice: yo soy David, mira, anoche te pude matar. ¿Por qué no lo hice? Simplemente porque yo sé que esto es la guerra de Jehová, no es mi guerra. Él me está persiguiendo, Dios tiene un propósito para la persecución, y yo no voy a intentar quitarle la vida al ungido de Jehová, porque Dios había permitido que ungieran a rey Saúl como rey de Israel. Este era el corazón de David, un corazón completamente perdonador, un corazón que reconocía la soberanía de Dios. Vemos en segundo lugar, en segunda de Samuel capítulo 22, versículo 5, que es librado de la muerte y de la perversidad. Vamos a ver unas palabras en hebreo muy interesantes en el versículo 5. Me rodearon ondas de muerte. O sea, estuve a punto de morir. ¿Cuántas veces? ¿Se acuerdan cuando Saúl le aventaba la lanza y lo quería clavar contra la pared? ¿Cuántas veces? Por acá cayó la lanza, por acá también. Le tiraban las flechas a los soldados de Saúl, y nunca una flecha, nunca una lanza pudo alcanzar a David, simplemente porque el que era escudo de David, ¿quién era? El Dios que lo había llamado a ser el rey de Israel. Y dice a continuación, muy interesante: me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. La palabra perversidad es la palabra hebrea Belial, que es la palabra que se usa contra Satanás. O sea, muchas veces David estuvo a causa de Saúl a peligro de muerte, porque le envidiaban y eran perversos de corazón. Y todos estos hombres que odiaban a David, ¿de dónde venía el odio de Saúl y de los que querían matar a David? De los enemigos de Dios, porque él era el ungido de Dios, y Satanás sabe quién es la persona que tiene el Espíritu Santo y quién es su ungido. ¿Se acuerdan cuando Pablo en Hechos 9 venía enojado, con cartas? Aquí traigo la carta: todos los que sean cristianos, arréstenlos y mátenlos. Pablo mataba cristianos, fue asesino de cristianos Pablo. Y de repente va en su caballo a Damasco, en Siria, y un rayo de luz lo tumba el caballo. Y entonces cae Pablo, los demás hombres que venían con él no oyeron la voz, y la voz que le decía a Pablo es: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? O sea, ¿qué estaba diciendo Jesús? Pablo, a los que tú persigues, me estás persiguiendo a mí. Cuando perseguimos a un cristiano, entendamos esto, estamos atentando perseguir a Jesucristo. Porque todos somos el cuerpo. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es un cuerpo? La cabeza, ¿quién es? Nosotros somos ojos de Cristo, las manos de Cristo, los pies de Cristo. Él usa a nosotros, 1 Corintios capítulo 12, para que vayamos al mundo a predicar el evangelio. Pero somos, no importa que seas presbiteriano, Avivamiento para el Mundo, o pentecostal, o nazareno, somos todos el cuerpo de Cristo, con diferentes cosas, como ya lo vimos, ¿verdad? Doctrinas no esenciales. Sin embargo, cuando comenzamos a perseguir a un hermano en Cristo, a calumniarlo, a herir su reputación, a tratar de hacerle un mal, esa persona que está intentando eso contra ti es el mismo Satanás. Vean lo que dice Pablo en Efesios capítulo 6. Es el mismo Satanás que trata de impedir la obra de Dios. Dice versículo 10, Efesios 6: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
O sea, ¿quieres tener fuerza espiritual? Ven a la Biblia, lee la Biblia, estudia la Biblia, medita la Biblia, memoriza la Biblia. Y esa fuerza que vas a sentir del poder que sale de la Biblia, y Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Eso te va a fortalecer y vamos a ver para qué. Vístanse de toda la armadura de Dios, de toda, no solamente una parte, toda la armadura tiene que estar puesta en un cristiano. ¿Para qué? Para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esto es igual a un soldado en la guerra que tiene que tener el casco, la armadura, las botas, la espada, y de repente sale en calzones a la guerra. Y ahí en el campo, y le dicen todos los soldados, oye, ¿pero qué estás haciendo ahí? Y comienzan las flechas y las lanzas. ¡Oh, está loco! Espérame tantito, tú no puedes lanzarte hacia el campo de batalla así. Así hay cristianos que se despiertan en la mañana. Van a la escuela de sus hijos, van al periférico, van por aquí, para allá, encuerados, desvestidos de la armadura de Dios. ¿Y ahí por qué me pasó esto? ¿Y por qué aquello? Es porque no has entendido que tienes que ponerte la armadura de Dios. Dice la Biblia que nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, no es contra seres humanos. David no estaba luchando contra Saúl. La guerra de David era contra el mismo Satanás y sus demonios. Y él lo entendió así, por eso pudo vencer. Y no se amargó contra el hombre. Señor, tú eres mi refugio, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, mi libertador, mi única roca, mi sustentador. Tú eres mi Señor. O al oír esas clamores, Dios inmediatamente entra en escudo del rey David y de nosotros también. Nuestra lucha es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, etcétera, etcétera, en las regiones celestes. Dice en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8. Porque el diablo como león rugiente, anda buscando a qué cristiano encuentra encuerado. A ver quién se levantó sin haber estado primero con la palabra, con sus devocionales, pidiéndole a Dios, voy a salir, voy al aeropuerto, protégeme en la carretera, gracias por estos alimentos, por el desayuno, etcétera, etcétera. Y comenzamos a ponernos la armadura de Dios, en los pies del Evangelio. Me voy a subir en el avión, voy a buscar que la persona que esté junto a mí, Padre, yo no sé quién es, pero te pido que por favor le abra su corazón, le quiero hablar de ti, quiero hablar de Jesucristo. Aprovechemos cada instante al chofer que me lleva de aquí al aeropuerto, a la que me trajo las tortillas, ahí en el hotel, al bellboy que me puso las maletas. Oye, pásale para acá, aquí está el aire acondicionado. ¿Cómo te llamas? Me llamo Carlitos. Oye, tú eres cristiano, conoces a Jesús. Busquemos siempre, siempre, siempre una pasión por no dejar de hablar de Jesús. Te quiero hacer una pregunta y nadie levante la mano. Desde que tú te convertiste, ¿cuántas almas has ganado para Jesús? Nadie levante la mano. ¿Te llamas cristiano de veras? ¿Y cuál es la responsabilidad principal del cristiano? Hechos 1:8. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y me serán. ¿Eres testigo? Oye, fíjate que va en el avión. ¿Cómo se va? Muy bien, señora Candelaria. ¿Y usted cómo se llama? Pues yo me llamo Armando. A mucho gusto, doña Candelaria. Fíjese, ¿sabe una cosa? Que le quiero dar un testimonio. Así de que me quiere hablar usted, joven, que descubrí que Jesús vive. Nada más con ese mensaje. Y se te queda mirando. ¿Cómo que Jesús vive? Sí, descubrí que es real, que vive y que puedo tener una comunión con Él. A ver, explíqueme más. Hay personas que te dicen, a ver, explíqueme más. Ah, ¿cómo no? Saco mi Biblia y le comienzo a hablar de Jesús. Ese es tu mensaje. Oigan, familia, en Navidad, ¿cómo están todos? Les pido 5 minutos. Quiero decirles a todos, mis primos, mis cuñados, quiero decirles algo. He descubierto que Jesús es real. Todos se voltean a ver de qué está hablando. Que Jesús vive. Y ahora ha entrado a mi corazón y no les puedo decir más. Lo acabo de invitar a mi vida el domingo pasado, pero quiero decirles que Él es real y que ustedes pueden también descubrir que Él es real. Y ya, que pasen feliz Navidad. Y con eso los dejas preparados, inquietos, para que se acerquen después a hacerte preguntas. Los que Dios ya tiene marcados con el mensaje que tú les acabas de dar. Pero cuando no hablamos, no hay respuesta, porque el que no siembra no puede recoger. Vemos
en cuarto y último lugar, en el versículo 7, segunda de Samuel 22, que fue librado de la angustia. Dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Esta palabra es muy importante. Angustia es la palabra tasar, con T de tato en el hebreo, que significa lugar estrecho. ¿Quién es una persona que está en angustia? Ay, Señor, ay, Jesús Santo, pastor mío, ore por mí. Mi hijo se fue y ya no puedo, Señor. Que esta persona que se define como está en angustia, la palabra hebrea significa que está en un lugar estrecho, donde así ya tú mismo te encarcelas, te encierras en un cuarto o en una cárcel en la que te sientes que ya no hay salir. Por eso, o sea, no hay ventanas, no hay escapatoria, ya me llevó la tostada, como decimos en México, los que no saben este idioma en México. Entonces, cuando llegamos a esa posición como cristianos, en la que la angustia o los problemas te llevan al punto de, o un tequila, o un taco, ¿verdad? Un porro de mota, o me voy con otra señora, o con una muchacha, cuando buscamos puertas falsas, en la angustia, cuando nos sentimos apretados, que ya no podemos, y tratamos ya desesperados de hacer una locura, porque hacemos locuras, es cuando hemos completamente abandonado a Dios. Vean lo que Pablo nos dice al respecto en 2 de Corintios capítulo 4, versículos del 7 al 9. Dice así, 2 de Corintios capítulo 4, versículos del 7 al 9. Pero tenemos este tesoro. ¿Quién es este tesoro? El Espíritu Santo. Es un tesoro impresionante que tenemos dentro, que tienes tú que descubrirlo, que es real, funciona. El poder que traemos dentro no es mío, es de Dios. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Somos vasos de barro. Los seres humanos somos seres frágiles, somos débiles, somos vulnerables, fácilmente engañados. Vean lo que está haciendo la inteligencia artificial, engañando a los más cultos e intelectuales, creyendo que puede superar la inteligencia humana y llegando a creer que van a darle a una máquina una conciencia en la que finalmente los demonios, al ver lo que están haciendo la gente, van a entrar en esas máquinas y van a comenzar, como dice Apocalipsis 13, cuando entren al templo y vean la abominación desoladora, dice que el falso profeta le va a dar espíritu, le va a dar vida a la abominación desoladora, que va a ser una estatua del anticristo. Y cuando dice vida, es la palabra suché en el griego, que significa espíritu. O sea, va a ser que una estatua, hay espíritus que hacen que una estatua comience a salir sangre, estatuas que comienzan de repente a hablar y cierran la boca y todo el mundo se queda así y ya no dijeron otra palabra. Son demonios. Y eso es lo que van a hacer con la inteligencia artificial los demonios en el tiempo que estamos viviendo. Y los cristianos van a ser engañados. Dice Lucas, muchos escogidos serán engañados, como están siendo engañados actualmente. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Escuchen, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados, ¿en qué? En todo. Que los niños, que la familia del niño, que mi papá, que el colegio, que el futuro de mis hijos. Estamos en un mundo donde el mundo nos quiere aprisionar, cerrar como una tenazas, hasta que nos sintamos así. Ya no puedo. Y cuando te mantienes mucho tiempo en esta situación, donde ya son demasiadas las cosas, muchas personas acaban en el psiquiátrico, o con pastillas de Prozac, o pastillas Valium, y acaban drogándose con pastillas tranquilizantes recetadas por el psicólogo y recetadas por el psiquiatra. ¿Qué tipo de personas son estas? Que no pudieron encontrar una salida y un refugio en Dios. Se sintieron tan aprisionados en la vida que tuvieron que buscar. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados.
Nunca permitas que la angustia te llegue a sentir, ya no puedo, ¿qué le va a pasar a mi chiquita? Se me fue mi Diana en la noche, a las 11 de la noche, y anda por allá en el Paseo de la Reforma, y quién sabe qué discoteca. Oiga, doña Candelaria, por más que usted comience a pensar qué le pasó a mi chiquita, eso no la va a hacer regresar a ella. Ínquese. Y no es como yo enojado, ¿y qué le pasará? A ver, pasa un cigarro, un trago, un whisky. Buscamos siempre algo que nos trate de librar de esta angustia. ¿Quiénes somos? Hijos e hijas de Dios. Tenemos un Padre, un refugio, esperanza mía, castillo mío. Me hinco y comienzo y le grito a Dios: sí, Señor, estoy desesperada, angustiada, pero creo que existes. Y lloro y voy a mojar mi cojín. Y después de 10, 15 minutos de estar ahí, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Dice Dios: pruébame, hijo. Pruébame que soy real. Existo, vivo, estoy dentro de ti. ¿Por qué llegas a ese grado de angustia? En apuros, pero no desesperados. Un cristiano nunca llegará a la desesperación. Ya no vale nada para ¡pum! Me quito la vida. ¿Quiénes son las personas desesperadas? Que ya creyeron que no hay nada para ellos, que no hay una puerta, que no hay una ventana, que no hay una solución. ¿Podemos llegar a ese punto los cristianos? Aunque hay algunos que lo han hecho, solamente como decía, ¿verdad?, el pastor anterior, solo Dios sabe si eran o no eran cristianos, pero al llegar al cielo se van a llevar un gran susto, ¿verdad? Porque dice en 1 Juan que muchos al llegar al cielo serán avergonzados delante de Dios, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Yo me encuentro cantidad de cristianos: ay, pues ya estoy amargado, y en esa iglesia, y esto y el otro, y ya se bajaron del caballo y ya no peleo, y ya está la guerra, y sigue la balacera, y siguen los drones por todos lados, y las flechas o las lanzas, o en el tipo de época que estamos viviendo. Pero son cristianos que están llenos los campos actualmente de cristianos que se bajaron del caballo, amargados, creyendo que ya no hay nada para ellos, o porque fracasaron, en lugar de crecerse al castigo, subirse al caballo: ya me perdonó Dios, ya la sangre de Cristo, y ni modo, voy a recoger la cosecha, pero voy a agarrar la espada del Espíritu y el escudo de la fe, y sigo en el campo espiritual, peleando la buena batalla y corriendo la buena carrera. Ese es el consejo que Dios le dio a Josué. Josué, te voy a dar un consejo, nada más: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate. Ya es algo que depende de ti, te dice Dios, tu responsabilidad. Yo te di el Espíritu Santo, te di la palabra, ahora tú esfuérzate. O sea, haz algo dentro de ti que te empuje y que diga: no me voy a dejar vencer. Y esto que me sucedió, me voy a levantar. Ya me dejó mi señora, ya me dejó mi esposo, pasó esto, pasó el otro, pero voy a seguir. ¿Por qué? Porque tengo a Dios. Porque tengo al Señor. Y eso es lo que nunca podrá olvidar nuestra alma. Estaré siempre contigo, nunca te dejaré, nunca te sustentaré. Veamos a continuación rápidamente también por qué no debemos tener temor de nada ni de nadie. Aun cuando estamos rodeados de ejércitos, aun cuando se levante guerra contra nosotros, nunca debemos de temer. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en el Salmo 27, versículo 1, estas palabras. Salmo 27: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿Por qué David fue impelido a decir estas palabras? Jehová es mi luz. O sea, mientras yo tenga a Dios, no hay oscuridad dentro de mí. Nunca voy a llegar a un lugar donde diga: ya no veo, ya no sé qué hacer. Siempre voy a encontrar la respuesta en su palabra. No hay un solo problema que enfrentemos en la vida, escúchenme muy bien, no hay un solo problema que no tenga solución en la Biblia. Y venimos y vamos a encontrar: Él es mi luz y además mi salvación. Entonces, ¿por qué voy a tener miedo? ¿Miedo de qué? ¿Te quedé en la oscuridad? Nunca. Yo estoy siguiendo a Jesús y Él es la luz del mundo.
Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Si Él es el que me da la fuerza para enfrentar ejércitos, etcétera, etcétera, ¿por qué he de llegar a desesperarme, a angustiarme? De ninguna manera. Vean todo esto que nos está vertiendo David de los secretos de su vida espiritual. En el Salmo 23, versículo 5 dice: aderezas mesa delante de mí, en presencia. ¿Sabe lo que estaba diciendo David? Yo cuando me siento a comer, sé que ahí en la puerta tengo a 30 personas que me quieren matar. Síganme con cuidado. Atrás de mi casa hay otras 40 personas que me quieren matar. Y enfrente de mi casa tengo 100 personas que me quieren matar. Pero mientras yo estoy comiendo mis alimentos, los voy a comer en paz. Porque ninguno de los que me están rodeando, ni los problemas que tengo alrededor, me van a llegar. Pero yo estos alimentos los como en paz. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de los que me quieren angustiar y me quieren estrechar mi vida para destruirme. Cuando tú ya no comes en paz, cuando ya no desayunas en paz, cuando ya no duermes en paz, por tus angustias, has abandonado a Dios. Y le has dicho a Dios: yo no creo en ti. Y buscamos una salida completamente falsa. Y finalmente vemos nosotros que Dios no solamente es todas estas cosas, sino que a Dios además nos dice en 2 de Samuel capítulo 22, versículo 33 al 34, una de las lecciones más lindas, por lo menos en mi caso, me han servido y me han ayudado muchísimo para poder comprender por qué se descompusieron los emperadores romanos. El otro día leí 2 libros sobre la vida de Roma y encontré desde Tiberio, Augusto, Julio César, Calígula, todos estos emperadores se volvieron locos. Sentaron en el trono y llegaron a marearse por las alturas, por el poder, o se enfrascaron en disputas con el Senado romano. A muchos, como Tiberio César, el Senado romano lo mató al mismo emperador. Ya no los aguantaban. Vemos Nerón, que incendió Roma echando la culpa a los cristianos. Cada presidente que es elegido en un país, algo le pasa al ser humano, que cuando se sienta en la silla presidencial, en el trono, cuando tiene dinero, deportistas, cantantes, mujeres u hombres, escritores, en el área que tú me quieras describir, cuando el ser humano alcanza la cima, ahí arriba se descompone. Porque no fuimos creados ni para ser adorados, ni para ser aplaudidos, ni para poder decir: ahora tengo todo en la vida, el aplauso, y cuando estamos allá se vuelven locos, ¿verdad? Como Michael Jackson se vuelve un pederasta, Elvis Presley, cantantes, con Cadillacs, con las defensas de oro, con 500 mujeres queriendo acostarse con él ahí en Memphis, Tennessee, en su casa todas las noches, y dices tú: caray, yo quisiera ser como ese, con todo el oro, con toda la fama, con toda simpatía, que la gente me reconozca, hacer que todo el mundo sepa: mire, aquí ya llegó fulano de tal. Y todas esas personas no nos imaginamos cómo terminan. ¿Cómo terminan? Veamos lo que dice en 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 32 y 33 al 34. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme. ¿Dónde? David comprendió que si él llegaba al trono con la fama como Salomón, ¿verdad? Su hijo, que se descompuso completamente, se mareó. Todo lo que Dios le dio a Salomón lo echó a perder por su falta de carácter. Y dice David: él, cuando yo estoy hasta arriba y cuando llego a la punta del monte, él me va a sostener. ¿Y saben por qué? Porque él subió junto conmigo. Pero si hay un ser humano que quiere alcanzar la cima, y quiero tener dinero, y quiero tener empresas, y quiero ser presidente, y quiero ser diputado, y quiero ser un cantante, y quiero ser famoso, sin Dios, y tú llegas ahí,
todo eso se va a volver en contra de ti en una maldición. Será la forma en la que tú más rápidamente termines con tu propia vida. Porque separados de mí, Juan 15, versículo 5, nada podremos hacer. Así que Dios, ¿verdad? Tenemos que encontrar, debe ser siempre nuestro refugio, nuestra seguridad, nuestra luz, nuestra fortaleza y nuestra única esperanza. David descubrió estos secretos que millones de cristianos necesitan descubrir también, para que podamos vivir la corta vida que nos queda, que ya Cristo viene, ya no tarda por venir por nosotros, podamos vivirlo en paz. Ya demasiados problemas y sufrimientos el mundo nos da para que con nuestra irresponsabilidad y nuestros pecados y nuestra falta de carácter y nuestra falta de honestidad delante de Dios nos vengan peores maldiciones en nuestra vida. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra, porque tú, Señor, eres nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestro libertador. Dios mío, fortaleza mía, en ti confiaremos. Esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en ti confiaré. Aún en nuestra vejez fructificaremos y estaremos verde como el olivo. Creceremos como el árbol del cedro en el Líbano. Los muchachos corren y se cansan, pero los que esperamos en ti nos darás nuevas fuerzas, porque cada mañana son nuevas tus misericordias. Te damos gracias, Señor, porque estamos esperando en ti para que levantes nuestras vidas como el águila y que nos des la visión como las águilas la tienen desde las alturas y donde hacen sus nidos en las peñas, en las rocas, y donde nadie puede atacarlas. Así nosotros estamos seguros delante de ti, cuando caminamos contigo, cuando confiamos en tus promesas y cuando vivimos irreprensibles en santidad. Y que todo nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu sean guardados de esta manera, porque si invocamos a Dios, que no hace acepción de personas, olvidando que fuimos rescatados con la sangre preciosa de Jesucristo, caminemos en el temor de Dios durante todos los tiempos de nuestra peregrinación. Antes de despedirnos, con tu cabeza inclinada, si hay personas o cristianos en esta noche que necesitan pedirle perdón a alguien, perdona a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres, a personas que hayas lastimado, o pecados escondidos que no has confesado, hazlo hoy antes de abandonar este lugar. Reconcíliate con Dios hoy que escuchas tu palabra. No te endurezcas, porque mañana tú no sabes si vas a vivir. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de la salvación. Hoy es el día en que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, en cuyo nombre oramos y le damos las gracias. Amén. Muchas gracias a todos. Que Dios los bendiga. Que tengan paz. Gracias por haber venido.